Hola Xavi, Hola David. un día más nos vemos aquí en el canal de YouTube, hoy para hablar de dopamina, de placer, de recompensa. Y como dice un humorista español, no es que seamos expertos en el tema, pero hemos leído mucho sobre él, ¿no? Porque hoy en día para conocer en profundidad un tema no hace falta, en este caso la dopamina, no hace falta haber estudiado medicina ni ser neurocientífico, sino haber visto muchos vídeos de YouTube, haber leído varios libros, que es lo que hemos hecho nosotros hoy. Y entre otros autores vamos a estar hablando, vamos a mencionar en esta conversación que vamos a tener para entender qué es la dopamina y cómo funciona. Pero digo, vamos a mencionar a Andrew Huberman, a Anne Lamke, a Robert Lustig, a Daniel Lieberman, es decir, distintos que ya iremos diciendo, introduciendo quiénes son y qué tienen que decir sobre el tema de la dopamina, pero para poner ya algunos nombres ahora que estamos arrancando. Primero de todo, ¿qué es la dopamina? Y la dopamina es un neurotransmisor que está aquí dentro en el cerebro y que está vinculado al circuito de la recompensa. Y digo está vinculado, no es el único, la única elemento que interviene en este circuito de la recompensa, pero es una parte muy importante. Y lo que hace es nos motiva a tener ciertos comportamientos que acaban teniendo una recompensa. Es decir, nos motiva a levantarnos de la silla e ir a buscar el chocolate para comérnoslo porque esto después nos va a dar placer y nos va a dar esa satisfacción. Por lo tanto, por eso se dice que la dopamina está muy relacionada con la motivación. Hace unos años se hablaba de que la dopamina era la hormona del placer, pero más recientemente se ha visto que la dopamina es más bien la hormona de la motivación, que te motiva a levantarte. Y Andrew Huberman, que es neurocientífico y tiene un podcast muy reconocido y él está en la Universidad de Stanford, dice y pone el ejemplo de un experimento que se ha hecho recientemente en que hay ratones a los que se les elimina, se les saca la dopamina, pero siguen disfrutando de la comida. Están allí y ellos siguen comiendo porque siguen disfrutando del placer de la comida. Pero en cambio, a la que les pones la comida un poquito más alejada y tienen que esforzarse para irla a buscar, como no tienen dopamina, ya no la van a buscar. Se quedan allí quietos, les falta esta motivación. Por lo tanto, esto es lo que nos da la dopamina y es esencial en todo el proceso de evolución y es esencial en nuestra vida, en nuestro día a día, porque nos motiva a hacer todas las cosas que hacemos. Vamos a tratar varios temas. Xavi, abre tú si quieres con una idea y vamos comentando un poquito a poco. A mí lo que me apasiona más, David, de la dopamina es que la vinculo mucho al estado de ánimo. Los ingleses en ciencia le llaman el affect, que es lo mismo que el mood, ¿no? Que es el estado de ánimo que tenemos, que es una mezcla de la energía, el nivel energético que tenemos y cómo de bien nos sentimos. Son las dos cosas que nos dan el estado de ánimo, y hoy en día ya se sabe que el estado de ánimo, cuando uno está positivo, optimista, energético, pues la vida te va bien. Y cuando uno no está energético y no está positivo, pues la vida te va mal. Y de alguna manera la circunstancia importa poco. Lo que importa es el mood que tú tienes a lo largo del día. Entonces, si somos capaces de mantener un estado dopamínico estable y una base buena, pues nuestra vida va a ser buena y nuestra vida va a ser feliz. En cambio, si por contra no tenemos esta base de dopamina estable, pues nuestra vida va a ser un desastre. Y por tanto, esta es una primera idea importantísima. Y aquí vamos a cuál es tu base dopamínica, que como bien apuntabas, tiene un origen muy genético. Por eso hay gente que son siempre positivas, siempre optimistas, que siempre les va bien, hagan lo que hagan, siempre están con una sonrisa, todo lo ven en positivo. Y en cambio hay gente que tiene una depresión constante, le pase lo que le pase en la vida, ¿no? Y por tanto, aquí es muy relevante entender cuál es tu base dopamínica a partir de la cual vas a funcionar.
y quizás, bueno, sigue tú, David, que tengo algunas Sí, cositas. no, porque quería comentarte que efectivamente tú unías dopamina con el mood, con el estado de ánimo, ¿no? Y ahí la ciencia no lo tiene tan claro, es decir, obviamente hay una relación y hay una correlación, ¿no? Pero cuanto más me he metido en el tema, más he investigado, más he leído, menos clara veo esa conexión directa. Que está relacionado, sí, que hay una conexión directa, yo no lo tengo tan claro. Y concretamente Anne Lemke, que mencionábamos al principio, que es psiquiatra y está en la Universidad de Stanford, y ella es la autora del famoso libro Dopamine Nation, que no sé cómo se ha traducido al español, pero el Dopamine Nation. Míralo, aquí lo tienes, muy bien. Pues ella dice que no hay una relación tan clara. Es decir, que es verdad que tenemos lo que se llama en inglés el baseline, el estado base de dopamina en el cerebro, y todos tenemos un cierto nivel, porque la dopamina está continuamente en nuestro cerebro funcionando, porque nos está motivando a tener comportamientos. No es que no haya y de golpe aparezca, sino que tenemos un nivel base y después se puede disparar. Y ahora hablaremos un poquito más de esto y que lo dispara, ¿no? Pero lo que sí pasa es que si alguien este nivel dopamínico lo tiene especialmente bajo, ahí sí que entran esos estados un poquito más depresivos, más apagados, más, como decía antes de la rata, del experimento del ratón, ¿no? De que se queda en el sofá y dice, uy, no tengo Apatía, ganas de... apatía, De apatía, apatía. ganas de, No no tengo tienes ganas de motivación hacer nada. para levantarme, para ir a buscar el chocolate, para ir a trabajar, para quedar con nadie, ¿no? Por lo tanto, claro que hay esa relación de la dopamina con ese estado de ánimo, pero no es que el estado de ánimo sea la dopamina. Y yo introduzco esta idea que también está en la literatura del cuarteto, bueno, al menos yo le llamo así, ¿no? El cuarteto de la felicidad, que son las 4 hormonas que influyen en nuestro más estado de ánimo, nuestra sensación de felicidad, que son la dopamina, pero también está la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, ¿no? Este es como el cóctel Molotov que está aquí dentro del cerebro y que nos regula todos estos aspectos distintos. Y dicho esto, la dopamina, que decimos que está en el circuito de la recompensa, del placer, de la motivación, es una de las cosas que hace, porque hace muchas otras cosas. Es decir, que todo esto son neurotransmisores, son hormonas, es complejo su funcionamiento, ¿no? Yo de todas maneras, David, le doy mucha importancia a la dopamina, por lo que he leído yo respecto, por ejemplo, a la serotonina. La serotonina tiene mucho más que ver con la relajación y con estar tranquilo y estar en paz, ¿no? La oxitocina tiene más que ver con los estados de enamoramiento y con los estados amorosos, y con el sexo, ¿no? Por ejemplo, las endorfinas son estados puntuales eufóricos que se producen después de hacer ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Pero la dopamina es algo muy constante que cuando la tienes alta, en general tienes una buena vida y cuando la tienes baja en un nivel base bajo, tienes una mala vida. Entonces, la buena noticia, David, es que podemos elevar el nivel de dopamina. Por ejemplo, con el chocolate elevamos el nivel de dopamina un 55%, con el sexo un 100%, con la nicotina un 150%, con la cocaína un 225% y con las anfetaminas un 1000%. Y esa es la buena noticia y por eso con todas estas cosas de repente sentimos un hype. Y sentimos un estado exultante de motivación, de energía, de alegría, de felicidad, de optimismo, de ganas de vivir, de un montón de cosas. El problema es que esto siempre viene con un down, es decir, el estado dopamínico tiende a ser estable. Por lo tanto, si tú extraes, es como en el banco, ¿no? Si tú extraes de la cuenta bancaria, después vas a tener que compensar. Y a esto se le llama muchas veces la anedonia, que antes apuntabas, y es esta, en el momento en que, por ejemplo, los que se pegan fiestas de 3 días seguidos, pues después están 3 días de depresión. Y en esos días sientes una absoluta apatía. Se te va el placer, tienes un malestar general, con el agravante
que a medida que le das, vas extrayendo más y quieres hacer más dopamine hits, cada vez te va a costar más, cada vez vas a necesitar más cantidad y cada vez vas a tener más anedonia y cada vez vas a tener más resaca. Y entonces entrarás en el famoso ciclo de la adicción. Adicción a lo que sea, adicción a las drogas, pero adicción al alcohol, pero adicción también a los juegos, a los móviles, o adicción a trabajar, o adicción al deporte, ¿no? Y ahí ese es el ciclo malvado de la dopamina, en el que cae atrapada muchísima gente y que es muy difícil salir de él. Es lo que se llama la tolerancia o la adaptación a esos picos de dopamina. No, yo creo que lo has descrito muy bien, pero yo lo que quiero resaltar es que esos picos que tú hablas, pues comer chocolate, hacer sexo, tomar ciertas drogas, ciertas sustancias, son picos muy elevados que duran poquito tiempo, duran muy poco tiempo y después caen por debajo, como tú decías, del nivel base. ¿Por qué? Para hacer el apunte aquí un poquito técnico, ¿por qué caen por debajo del nivel base? Pues porque la dopamina es limitada en nuestro cerebro. Entonces se genera en unas zonas determinadas del cerebro que tienen unas ciertas reservas y cuando se le pide que haga un pico muy grande, ¡pam!, lo lanza, pero después se acaba y cuando baja no puede mantener el nivel donde estaba antes, hay sequía, por decirlo así, y por lo tanto se va por debajo un tiempo hasta que puede recuperarse. Y además, a nivel de... hay ciertos mecanismos en el cerebro para regular los niveles de dopamina, porque en exceso la dopamina tampoco no es buena, como todo, en exceso no es bueno, y no solo se regula la cantidad que se emite, sino que también se regula la cantidad que se absorbe. Hay receptores de dopamina y eso también a veces se cortan un poquito estos receptores, se reducen su actividad, por decirlo así, y esto hace que aunque haya mucha dopamina liberada, se reciba poca. O sea que estos son distintos mecanismos, si quieres, más técnicos que afectan a por qué a veces, por mucha dopamina que haya, pues no la disfrutemos o no sintamos esta sensación de subidón, ¿no? Y Para fíjate, mí, dime, no, sí, adelante, Xavi. no, y fíjate, David, que el circuito, es decir, son cosas que las sabemos de toda la vida, que el placer en exceso pues lleva a un malestar general. Y cuando extraes de todas estas sustancias, pues abusas, pues te llevan a un malestar general. Y fíjate que Huberman y Lemke hablan del camino contrario, que también lo sabemos de toda la vida, ¿no? Que es que el sufrimiento lleva al placer. Es decir, que el camino inverso, el pain to pleasure, que le dicen, por ejemplo, con el agua fría, cuando te pones durante 10 minutos en agua congelada, o por ejemplo haciendo ejercicio, o por ejemplo con los ayunos intermitentes, o por ejemplo cuando haces un gran esfuerzo para conseguir un reto, ¿no? Es decir, el pain produce un circuito a la inversa, en donde cuanto más te esfuerzas y cuanto más te volcas para las cosas, acabas teniendo pues una elevación del nivel de dopamina, que tienes que vigilar porque también puede acabar en adicción, pero hay allí un juego de cómo me mantengo sin hacer mucho hit y haciendo sacrificios. Y los sacrificios llevan, el dolor lleva también al circuito del placer. Es la sabiduría popular, porque antes lo comentábamos, antes de empezar la conversación, tú y yo, Xavi, decíamos, claro, es que al final los comportamientos que tiene el ser humano ya los hemos estado observando durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y hemos venido hablando de ellos desde siempre. Y esto que estás explicando, yo creo que de alguna manera u otra se conoce y algunas otras estrategias que ahora yo también me gustará comentar de qué podemos hacer para sentirnos bien de una manera duradera, ¿no? Todo esto ya lo conocemos. Ahora lo que estamos es intentando entender qué pasa aquí dentro exactamente con la dopamina y el resto de neurotransmisores, cómo esto genera los comportamientos o las sensaciones que ya tenemos, que ya conocemos, ¿no? O sea que bueno, que es interesante intentarlo entender, pero al final yo me quedo con los comportamientos y cómo afrontar la vida y cómo vivir la vida. Antes de ver alguna otra estrategia de cómo gestionar estos comportamientos, quiero
dedicar un momento también a entender la diferencia entre placer y felicidad, porque a mí me gusta mucho cómo lo explica Robert Lustig, que es endocrinólogo, ¿no? Palabra rara, del sistema endocrino de la Universidad de California, y él habla de que el placer lo regula la dopamina y la serotonina regula la felicidad. Esta es su visión, ¿no? La felicidad, él hace la equivalencia a serotonina, que tú antes decías que es más desde la calma, desde la tranquilidad. La serotonina está más vinculada con el córtex prefrontal, con la recompensa diferida. Es decir, el placer es más búsqueda de la recompensa inmediata, me como el chocolate y tengo la sensación placentera, y en cambio la serotonina es más la recompensa diferida. Pienso que voy a hacer algo, que me voy a esforzar y esto al final me acabará dando una recompensa, es una recompensa diferida. Y esto está gestionado desde aquí, desde el córtex prefrontal, que es el que puede hacer análisis, el que puede planificar el futuro, hacer simulaciones. Y él habla, muy brevemente, lo menciono, de 6 diferencias claras entre placer, o sea, entre dopamina y serotonina. La primera dice que la dopamina es a corto plazo, mientras que la serotonina, el premio, digamos, es a largo plazo. Esto lo hemos comentado. La dopamina es visceral, es decir, que lo notas en tu cuerpo, que notas, oh, qué bien, qué sensación, ¿no? Más buena, de placer, es visceral. En cambio, la serotonina, él dice, es de cabeza o de cuello para arriba, ¿no? No lo notas en el cuerpo, sino que esta sensación de bienestar, de felicidad, la notas más aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, la dopamina es visceral. Él dice, la dopamina es más de lo coges, te lo metes, lo consumes, lo que sea. En cambio, él dice que la serotonina te lo tienen que dar, porque es más de ciertas circunstancias que te acaba llegando. No es tanto que lo cojas, sino que te lo den. Bueno, yo no lo acabo de entender mucho, pero él lo comenta de esta manera. La dopamina lo consigues tú solo, o lo puedes conseguir tú solo, porque es alguna sustancia, comes algo, tú solo lo puedes hacer, mientras que normalmente la serotonina tiene más que ver con relaciones sociales, tiene que ver con la empatía, con el altruismo, con relación con el grupo. Por lo tanto, lo haces en grupo la serotonina. Y después, las 2 últimas ideas que él dice, dopamina son con sustancias, lo puedes conseguir. La serotonina no hay sustancias, drogas que te lo den. La felicidad no te la da la droga. Y, por lo tanto, el último punto que él menciona es que la dopamina puede ser adictiva. Cualquier cosa que dispare la dopamina, si lo llevamos en exceso, no ya solo las drogas, sino sabemos pues que el sexo puede ser adictivo, la comida puede ser adictiva, muchos comportamientos en exceso pueden ser adictivos y la serotonina nunca será adictiva, nunca tienes demasiada felicidad. Y aquí, David, por ejemplo, el verano pasado estuve con un barco en las costas de Croacia y fui a una isla en donde las 2 personas más reconocidas de esa isla eran 2 poetas que eran hermanos. Y a un hermano le llamaban el poeta de la dopamina y al otro el poeta de la serotonina. Y el poeta de la dopamina y se llevaban muy mal entre ellos dos, pero fueron muy reconocidos los dos. El de la dopamina tuvo una vida muy intensa, con muchas relaciones, mucho alcohol de por medio, sus poemas eran muy pasionales, muy intensos, y vivía la vida de una manera totalmente, pues que cada día era como con muchísima intensidad. En cambio, el de la serotonina era alguien mucho más contemplativo, que tenía su jardín, que vivía mucho más en el silencio, en la paz, con sus relaciones a su alrededor, que no le molestaran. Sus poemas eran mucho más delicados, mucho más suaves, mucho más con un punto más de profundidad. El de la dopamina vivió hasta los 65, el de la contemplación vivió hasta los 95, con lo cual, bueno, pues ahí, claro, también se ven los hábitos de vida de uno y de otro, ¿no? Pero uno sí puede escoger en la vida qué circuito coge, si el de la dopamina o el de la serotonina. Y probablemente la solución correcta sea una mezcla de los dos. El de la dopamina, como tú dices, es mucho más peligroso que el de la serotonina, porque en el de la dopamina
puedes caer en el circuito de la adicción, ¿eh? Y eso lo tienes que poder controlar y lo tienes que poder moderar, ¿no? El de la serotonina, bueno, igual te puede llevar un poco al aburrimiento, según como lo mires, ¿no? Pero la gente que está ahí también, pues oye, yo creo que los monjes tibetanos que están en las rocas ahí meditando, esos están llenos de serotonina, ¿eh? Esos no creo que tengan mucha dopamina, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y Daniel Lieberman, que es autor también de un libro conocido que se llama Dopamina, tal cual se llama Dopamina, él es psiquiatra y está en la Universidad de George Washington, habla de que la dopamina es el mundo no real. Todo lo que no sea real es dopamina. ¿Por qué lo dice? Porque es la hormona, bueno, la hormona, el neurotransmisor del deseo. Quieres conseguir aquello que no tienes. Y por lo tanto, no lo tienes aquí, no lo puedes disfrutar ahora. Lo vas a tener cuando lo consigas, porque la dopamina te motiva a que vayas y lo consigas. Por lo tanto, es algo no real y está relacionado con la ambición, con el querer poder, con el querer conseguir cosas, incluso él dice con la guerra, porque la guerra pues te lleva a querer conquistar cosas. Está relacionado con todo aquello que no tienes. Y él dice, claro, que el camino para equilibrar eso, sí que un poquito de dopamina está bien y la necesitamos, pero el camino para equilibrar eso es el del aquí y ahora. Es decir, el mundo real, no el mundo no real que te lleva la dopamina, sino el mundo real. El poder disfrutar las cosas que tienes ya aquí y ahora. No lo que quieres, sino lo que tienes. Una cena con la familia, el leer el periódico, es aquello de oler las flores por el camino, ¿no? No es dónde me lleva el camino y tengo ganas de llegar, que también, sino es poderte ir parando por el camino, ir oliendo las flores. Por eso él también habla de meditación, de tener presencia, el aquí y el ahora de toda la vida. Pues esto es posiblemente este circuito más de serotonina y que busca esta compensación, este equilibrio con la dopamina, ¿no? Sí, yo las dudas que tengo ahí, David, yo me imagino después de leer un poco esto, porque Mendler también en el Dopamine Nation, ella habla de la honestidad radical y el vivir muy en tu esencia y en tu momento, que esa es la manera de vivir mejor en la dopamina, ¿no? Pero yo me imagino, y esto no lo he acabado de entender del todo, pero me imagino que debe haber el baseline este que tenemos cada uno, que es genético, no debe ser un punto fijo. Yo me imagino que debe ser un nivel, debes tener un nivel bajo y un nivel alto en donde te mueves a lo largo del día. Y es verdad que hay momentos que puedes salirte de ahí cuando haces los hits y momentos que te puedes ir más abajo cuando estás en la anedonia, ¿no? Y entonces, la gracia es saberte mover lo máximo arriba de tu nivel base. Y ahí es donde me pregunto qué es lo que podemos hacer para poder estar de manera más continuada en la zona alta de tu baseline, ¿no? Y esto me imagino que tiene mucho que ver pues con cosas como las duchas de agua fría, que dicen aquí, el tomar, pues el hacer ejercicio. Esta parte de sufrimiento yo creo que es relevante para estar en la dopamina, ¿no? Después también, evidentemente, pues oye, pues hay momentos que estás un poquito más bajo, pues si te tomas un poco de chocolate, o si tienes un poco de sexo, o si tienes tal, ya lo de la cocaína y las anfetaminas no lo recomiendo, pero pues bueno, pues hay cosas que puedes hacer que te suban puntualmente tus niveles de dopamina en momentos puntuales del día, ¿no? Pero no sé ahí tú, David, a qué conclusiones has llegado en este punto. Para mí hay varias estrategias, por decirlo así, varias cosas que podemos hacer para mantener unos niveles de dopamina sanos y tener picos. Yo creo que el aprendizaje principal es no buscar grandes picos de dopamina. Es decir, un poquito, sí, es aquello, comer chocolate, sí, un poquito. No abuses, porque es que además, yo lo sé, creo que todos lo sabemos, fruto de nuestra experiencia. Si comes mucho chocolate y más, y más, y más, y más,
al final tampoco no lo acabas disfrutando, ¿no? Es aquello porque hay ese bajón del que hablábamos. Es decir, tener ciertos comportamientos, tener ese chute de dopamina, buscarlo, pero no en exceso. Saber que un poquito está bien, pero después voy a intentar estar bien en mi baseline, voy a disfrutar de eso más con la serotonina, disfrutar de mi baseline. Esta para mí es una primera estrategia, que es muy importante porque esto condiciona mucho el tipo de comportamientos que tenemos. Sí, buscar cosas placenteras, pero no en exceso. Otra estrategia, cuando vemos que estamos muy enganchados a esos chutes dopamínicos, como pueden ser las redes sociales, como puede ser una comida excesiva, lo que sea que nos lleve a buscar placer continuamente, los videojuegos, hoy en día empieza a estar muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, que siempre van por delante en estas cosas, el detox. Hablan del dopamine detox, ¿no? De desintoxicarse de la dopamina, haciendo periodos de 24 horas sabáticos, de no voy a tener ningún chute de nada, solo me voy a permitir el estar conmigo mismo, con mis pensamientos, andar tranquilamente por el bosque, hacer cosas muy tranquilas para dejar que la dopamina baje y se ponga en este nivel más tranquilito. Esta sería otra posible estrategia. Otra estrategia es la que tú mencionabas del dolor, o sea, un cierto sufrimiento, ¿no? Un poquito de dolor, agua fría, un poquito de dolor, porque esto hace que cuando pasa el dolor, la dopamina también sube y se eleva, o sea, que nos acaba también haciendo sentir bien. ¿Y hay alguna otra estrategia más? No sé si tú tienes alguna más Bueno, identificada. si te fijas, David, es lo que ya venían diciendo los griegos en su época. Cuando Aristóteles hablaba de la eudemonia, era el equilibrio entre placeres y el equilibrio en las virtudes, ¿no? Cuando los estoicos hablan de sus sacrificios y de la virtud, pues se están refiriendo a esto, ¿no? Cuando Epicteto pues habla de el cultivar los amigos y una vida tranquila y una vida serena y una tal, también está hablando de esto, ¿no? Por tanto, en el fondo es la explicación biológica y química a lo que ya sabíamos desde la filosofía griega, ¿no? Y es ponerle una explicación clara desde el punto de vista de los neurotransmisores y de cómo funciona el cerebro. Algo muy importante para los humanos es la psicología, la teoría del comportamiento y esta introspección, este autoconocimiento de saber qué me hace sentir bien y qué no me hace sentir tan bien. Y vuelvo a decir lo que estábamos comentando hace un momento, que abusar de dopamina, abusar del placer, buscar placer, 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 eso al final, como estrategia a largo plazo, no es buena. Sabemos que no te lleva a sentirte bien, por lo tanto hay que compensarlo para mí con la estrategia del esfuerzo, de un cierto sacrificio, de un cierto sufrimiento en ciertos momentos para después disfrutar más la vida normal. Yo siempre, a veces digo incluso que cuando me voy de vacaciones, depende de dónde vas de vacaciones, que está bien pasarlo mal, ir a algún país, a la India, por ejemplo, con todo el cariño con los indios, pero es un país incómodo, lo pasas mal, y después cuando vuelves a casa dices, oh, qué bien se vive aquí, ¿no? Es valorar las cosas del día a día que ya tienen, ¿no? Pues un poquito este sufrimiento, este dolor para después poder disfrutar de las cosas del día a día. Y aquí es muy importante también, David, si tú eres de las personas que te comiste el caramelo de pequeño o no, el famoso experimento del marshmallow, tú eres de las personas que tienes una tendencia a priorizar el incentivo a corto plazo o eres de las personas que te sabes contener por el incentivo a medio y largo plazo. Si eres de las primeras, vas a tener problemas con la dopamina porque te va a costar contenerte ante estímulos de placer, porque no vas a ser capaz de ver el medio y largo plazo. Por eso todas las personas que se comieron el caramelo acabaron todos fatal, ¿no? En el famoso experimento, ¿no? En cambio, los que se supieron contener, pues son los que tuvieron una vida mucho más estable, con familias, con trabajos buenos y tal y cual. Entonces, si te comiste el caramelo, ahí tienes un trabajo muy relevante que hacer con la dopamina, ¿eh? Y es un trabajo complicado, duro
y que tienes que saber llevar a cabo si no te quieres dejar arrastrar por la dopamina. Y eso muchas veces requiere pues, ponerte en tratamiento con psicólogos, con terapia, con gente que te pueda ayudar a hacer bien la contención, porque es muy dura la contención cuando no tienes el mecanismo para poderla sostener, ¿no? Para mí el haber tenido esta conversación, y estamos ya, yo creo, cerrando, Xavi, tener esta conversación sobre dopamina y quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, lo interesante de todo esto, la idea principal con la que yo me quedo, es de poner conciencia a qué está pasando aquí dentro, en nuestra cabeza, y en darte cuenta de que la dopamina es muy necesaria en nuestra vida porque es la fuente de motivación que nos lleva a buscar ese placer, esa recompensa, pero que no tenemos que abusar de ella. Que por otro lado dices, es algo que ya sabíamos, pero bueno, no está de más recordarlo, verlo y entender que realmente aquí hay estos circuitos neuronales que son muy fuertes y que tenemos que hacer cosas para intentar compensarlos y no dejar que nos arrastren, ¿no? Y las estrategias que hemos comentado, yo creo pues, que son algunas ideas que pueden ser interesantes de poner en práctica, de no abusar del placer, de estar aquí y en el ahora con meditación o con disfrutando de las pequeñas cosas, sufrir un poquito y con dolor. Hemos hablado también, y ahora estoy mirando aquí las notas, pues, no dejarte arrastrar demasiado por redes sociales, etcétera. Bueno, todo lo que hemos estado hablando creo que son estrategias o ideas que nos pueden ayudar a regular nuestros comportamientos. No sé si para cerrar, Xavi, también quieres destacar alguna cosa o añadir alguna Solo idea. una anécdota. El verano pasado también estuve un fin de semana en Ibiza y estuve hablando con una chica hippie de allí bueno, una mujer de 60 años, ¿no? Y me contaba lo bien que había estado, pero como toda la gente hippie de los años 60 con la que ella había estado, el 80 o 90% habían sido consumidos por el ciclo dopamínico. Es decir, son gente que en un momento dado tomaron decisiones muy inteligentes en su vida de separarse y buscar una vida alternativa. Los que no se engancharon al circuito dopamínico, pues tienen una vida buenísima, muy de serotonina y con toques dopamínicos puntuales, pero en cambio hubieron muchos que se dejaron arrastrar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es la búsqueda del equilibrio, ¿no? Para mí la clave es la búsqueda del equilibrio de dopamina y de serotonina. Perfecto, Xavi, pues cerramos con esto, con la búsqueda del equilibrio, que yo también me sumo a destacarlo y resaltarlo. Y espero y deseo que quien haya escuchado esta conversación pues pueda también llevarse alguna idea. Y yo le invito a quien está escuchando ahora, quien nos está viendo, que identifique ya en este momento una o dos cosas que quiere cambiar en su día a día. De todas las cosas de las que hemos hablado, ¿qué va a hacer distinto? ¿Qué comportamiento va a cambiar? Porque obviamente está en nuestra mano. Y no hay que hacer cosas muy radicales, pero a veces cambiando pequeñas cosas acaban teniendo un efecto. O sea que espero que sea útil y que cambie los comportamientos de quien nos está Una escuchando. ducha congelada cada día, 3 minutos, por Por ejemplo. ejemplo, yo esto no lo voy a hacer, pero bueno, si alguien esto le dice, bueno, pues me atrevo, pues adelante. Un poco de sexo cada día. Venga, esto va, venga, todo sea por la dopamina, Xavi, todo sea por la dopamina. Venga, hasta la próxima, Xavi. Chao. Chao.